Ni modo, ¿no, mi chula? ¿Qué? ¿No se quiere echar un bailongo? No. ¿Cómo no? Ay. Trina. No quiero bailar. Te toca eso. Te quieres arrancar el corazón. Todo quedó muy bonito, cuñada. Y ese mariachi estuvo padrísimo. Y lo mejor de todo es que ya no hubo problemas en esta casa y llegaron las sonrisas otra vez. ¿Saben qué? Yo no tengo manera de cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí. Por mí y por mi familia. Van a ver cómo voy a aplicar, me voy a meter a estudiar, voy a buscar un trabajo. Ay, pues así tiene que ser, cuñada. ¿No? No te preocupes, hermanita. El paso más difícil ya lo diste, ¿no? Eso sí es cierto. Vos tienes razón. Aparte, lo del trabajo está fácil. Porque acuérdate que mi papá tiene muchas ganas de verte en la disquera trabajando, ¿eh? Tiene mucha ilusión de eso. Y lo de los estudios, pues, a ti se te da, ¿eh? Siempre. ¿A poco no? ¿Te ganas? Ustedes que me enseñaron, ¿eh? A ser una guerrera. ¿A poco no? Y la mera verdad, pues no les voy a fallar. Eso está bien. Échale ganas. Que hasta te sientes encerrado y sin salida, y que la dicha nunca, nunca volverá. ¿Cómo se siente que nunca puedas ese cariño? Yo sé que duele comprender que lo perdiste, y cuánto dieras porque fuera diferente, que hasta te quieres arrancar el corazón. Oye, ¿sabes qué? Ahora que Jenny regresó, no sé, a lo mejor podría resumir su carrera de cantante, ¿no? Vuelve la burra al maíz. Déjala que llegue, Pedro. Va llegando y ya la quieres poner. Yo lo que quiero es que la niña se ponga a estudiar, que trabaje para que no dependa nunca de nadie. Siempre queriendo pelear, ¿no, Rosa Amelia? Me está tirando ahí bajita la mano ahí con que yo te hice algo. Yo no te he hecho nada, Rosa Amelia. ¿Se puede? Pasa, mija. ¿Qué están haciendo? Nada, mija, nada. Ay, háganme un campito ahí, ¿no? Ay, qué rico está aquí. Está calientito. Les venía a dar las buenas noches y a decirles que desde mañana empiezo a buscar trabajo. Mija, precisamente de eso estamos hablando tú, Mayo. Mira, yo tengo mucho trabajo ahí en Cintas Acuario. ¿Por qué no tienes que trabajar conmigo? Y en una de esas a lo mejor hasta se te antoja cantar una o dos cancioncitas, ¿no? Dale con la cantada, Pedro. ¿No estás oyendo que la niña te dice que quiere buscar trabajo? Pues cantar es un trabajo. Además, No hay es un la montón de clase cosas que de hacer en la trabajo que disquera. ella está buscando. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el Pedro, problema? Déjala respirar. La estoy dejando respirar, no puedes Bueno, respirar. ya. Si van a seguir con la misma cantaleta, yo mejor me voy. No, quédate aquí, lo platicamos abiertamente aquí los tres. Lo estamos pasando bien. Los amo mucho. Ajá. Buenas noches. Yo me voy a dormir a mi cuarto. Ya ves cómo eres, ya ves cómo eres. Lo Por que tu culpa estás limitando a esta chamaca. Por tu culpa se está yendo, Pedro. Pues es que no la dejas de Estás limitando. Lo que No pasa la es que tú estoy no la quieres limitando. dejar volar, oye. Ella Quiero tiene que alas. vuele, Podría ser una quiero que gran vuele con cantante. sus- No hacia allá, Pedro. No, ¿cuál es el problema? El problema no lo ves. Por tu culpa estás limitando a esta chamaca. Por tu culpa se está yendo, Pedro. Pues es que no la...
proponer un súper buen negocio. Un súper buen negocio. ¿Y de qué se trata? A ver. Pues quería ver si usted me puede comprar mi máquina para hacer mis botones. Digo, yo me voy a tardar 1, 2, 3 conciertos en recuperar la inversión. Pero pues después todo va a ser ganancia. ¿Qué dice? Todo va a ser ganancia. Sí. Y así como te digo que no, mija. Ándale, pues. ¿Sí? Sí. Gracias. Papá. Papá. ¿Qué hubo, hija? Mira nomás todo el dinero que gané. ¿Eh? Mira nada más. ¿Cómo le quedó lo clayo? Bien. Mira, ¿qué más? Wow, mija, muy bien. ¿Sabes? Estoy muy orgulloso que seas así tan buena negociante. Pero ¿sabes qué es más importante que eso? ¿Qué? Que seas una mujer de palabra. Te felicito. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Me espantaron. ¿Podemos dormir contigo, Che? ¿Cómo? Pues no vamos a caber. Bueno, está bien, háganse para allá. Yo en medio. Háganse para acá. ¿Estás cómoda ahí? ¿Quieren saber qué es esto? ¿Quieren saber? Pues son fotos cuando estábamos un poquito más chamaquillos. Mira. ¿Qué pasó en esta, Che? ¿En esa? En esa fue el día que tú naciste. Papá tomó la foto antes de que mamá se fuera al hospital. Yo estaba bien feliz porque pues iba a tener lo que siempre había pedido. Listo. ¿Quietas? Un momento como este merece un recuerdo, ¿eh? ¿Me regala la foto, Dari? Claro que sí. Es para mis 2 mujeres, ¿eh? Pedro, anda a prender el carro porque este bebé ya quiere nacer. Ah, sí, mija, ya vengo, ¿eh? Cuidado con la mamá, mija. Ojalá y esta vez me traiga a mi hermanita, ¿eh? Y cumpla lo que me prometió. Lo intentaré, mija. Créeme que lo voy a intentar. Si usted no trae una niña, no se moleste en volver. La pobre mamá se fue al hospital con una difícil tarea. ¿Estás bien? Sí, mija. Y por mucho que quería darme gusto, al día siguiente me llamó pues para darme la noticia. Yo contesto. ¿Bueno? Hola, Janie. Soy yo. Mamá, ¿me va a traer a mi hermanita? Mi reina, no. Es que en este hospital solamente había niños. ¿Y por qué no se fue a otro hospital diferente? Hija, porque pues estaba muy lejos y no teníamos tiempo. Esa no es una buena razón. ¡No vuelva! Estoy segura que ese día mamá lloró tanto como yo. Uy, no sabe, no sabe. 2 días después, estaba en el jardín jugando a las canicas con Lupe y mamá regresó a casa. Cuidado, mija. Le dije que no volviera, ma. No queremos ese niño. ¿Verdad que no, Lupe? Así es. Lléveselo de aquí. ¿Pero no lo quieren ver aunque sea por una vez? Yo no. Haz algo. Pedro. Está bien, pero solo por esta vez y ya. ¿Te
gusta, mija? Sí, está precioso. ¿Verdad que sí? ¿Se llama Juan? No, yo le voy a poner Angel Face. Angel Face. Angel Face. ¿Lo quieres cargar? Sí, sí. A ver. A ver, pero con mucho cuidado, ¿eh? Vamos a cargar. Estás muy bonito, ¿verdad? Y aunque seguía siendo la única mujer entre 4 hijos, estaba bien feliz. ¿Desde allí empezaste a quererme, Jay? Pues más o menos, la verdad. ¿Cómo no te iba a querer, tonto? Si estabas bien precioso. ¿Mm? Le perdoné a Diosito que no me mandara una mujercita, mi Angel Face. ¿Y cómo fue el día que yo nací? El día que tú naciste no fue tan bonito, la verdad. No es cierto. Ese día estaba muy emocionada. Diosito me había concedido tener a mi muñequita de carne y hueso. Princesa, mira. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien despierta, mira que llama. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pedro, rompí fuente, Pedro. Ya. Tráigame el bolso a la mamá. Vamos para el hospital, mija. Vamos para el hospital. En la habitación, tráigame el bolso. Y tráigame las llaves del carro. ¿Dónde están las llaves? Está en la habitación, Pi. ¿Pero dónde? ¿Cuál? ¡En la bolsa! Por favor, Diosito, tráigame una hermanita. ¡Yo contesto! ¿Bueno? ¡Sí, yo les digo! ¡Es una niña! Mi deseo estaba cumplido. Por fin me llegó una hermanita de verdad, una muñequita que mis hermanos pues no me podían romper. Hasta ese momento, Rosy fue el mejor regalo de cumpleaños pues, que Dios me había mandado. Yo creo que me estaba preparando para ser mamá. Perdóname. Tarjeta Jackie. Te estoy diciendo perdón. ¿No? Me volví loco. ¿Qué quieres que haga? Te amo, te adoro, sí. Me volví loco al verte con esas flores. Te quiero un ch... Eso quiero que lo sepas. Métete en la cabeza. Te quiero un ch... Tú eres mi mujer. Tal vez la culpable sea yo por siempre haber confiado en ti. Aunque seas tan batalloso, eres necio, terco y loco. Tus caprichos de cumplir. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía a llorar,